estás? Buenas tardes. Bueno, se está reuniendo el Frente para la Victoria con varios referentes para tocar un tema muy sensible, que es el tema de la salud. Ustedes saben muy bien que ha habido anuncios del gobierno de una degradación de diferentes ministerios, pasarlos a secretarías. Sin lugar a dudas, uno de los más controvertidos, probablemente el más controvertido, ha sido la cuestión de salud. No le pregunté, pero el diputado Rossi me parece que usted es presidente de la Comisión de Salud o integrante de la Comisión de Salud. No. Estoy acá como presidente del bloque. Están todos los bloques integrantes de la Comisión de Salud, menos el oficialismo. Hay diferentes bloques en una reunión con los trabajadores del Ministerio y con otros que acompañaron al abrazo simbólico que se dio hoy en el Ministerio de Salud. Nosotros nos preocupa claramente que esta decisión del gobierno no solamente tiene que ver con una decisión funcional, sino que vemos que las políticas que está llevando adelante tampoco privilegian o tienen en un estadio de importancia todo lo que significa la salud pública, ¿no? Hemos visto como hace pocos días anunciaron que la vacuna de 11 años para la meningitis, la dosis para los chicos de los pibes de 11 años no la iban a dar más, y muestra claramente una señal hacia dónde orienta el gobierno los recursos, ¿no? Hace unos minutos nada más conversamos con Ginés González García, que él decía que se va a terminar gastando más en papeleo respecto de colocar los sellos como en lugar de ministro secretario, que lo que se va a ahorrar efectivamente. Bueno, yo creo sí, Ginés conoce mucho, fue sin duda un gran ministro de Salud de nuestro gobierno, conoce muchísimo cómo funciona el Ministerio de Salud. Estas medidas son medidas más efectistas que reales y que lo que terminan es complicando una política pública como la salud, que tiene que estar en la más alta jerarquía de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Pero bueno, el gobierno está todo así, ¿no? Estamos viendo que ante una gran crisis económica como tiene hoy la Argentina, autoinducida por este gobierno, le hemos sumado una crisis política de importancia, producto de lo que claramente aparece como una falta de liderazgo del presidente de la Nación. Lo que hemos visto el fin de semana pasado, en donde el presidente parecía que durante horas tuvo unos ministros que después dejaron de ser ministros para permitir que los que eran antes volviesen a ser ministros, muestra claramente la falta de cohesión en ese liderazgo que tenía que tener, ¿no? Sé que tiene poco tiempo, le propongo un ida y vuelta, un ping-pong con mis compañeros en el piso. Adrián, Daniela, adelante. Rossi, gracias Néstor, gracias Rossi también, buenas tardes. Bueno, preguntarle por mi parte, buenas tardes, bien, ¿qué es lo que piensa respecto de las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que dijo que lo que se intenta instalar es una guerra de guerrillas? Las declaraciones de la ministra Bullrich son absolutamente temerarias. La ministra tiene poca responsabilidad en esas declaraciones. No solamente ha dicho eso, sino que en algún momento ha tratado de involucrar a nuestro espacio políticos alrededor de cuestiones de inestabilidad social. Yo quiero decir dos cosas. Lo único que genera inestabilidad social y económica en la Argentina es la política económica que lleva adelante el presidente Macri, su plan económico y su dirección política. Y en segundo lugar, la ministra y el resto del gobierno tendría que tener y tomar en cuenta la enorme responsabilidad y prudencia con la cual nuestro espacio político está actuando en este momento de crisis, siempre enmarcando nuestras críticas y nuestra mirada, que es una mirada diametralmente opuesta de lo que encabeza el gobierno, de lo que encabeza el presidente, de la política económica del presidente, dentro de un marco de normativa institucional. Somos una oposición responsable institucionalmente y la ministra le hace mucho mal a la democracia y a las instituciones con este tipo de descalificaciones. La verdad es que lo único que desestabiliza en la Argentina es el hambre, la desocupación, la pérdida del poder adquisitivo del salario,
los tarifazos, la angustia en la cual vive el conjunto de la población. Y eso tiene un único responsable, que es el presidente de la Nación, su equipo político y su equipo económico, que han inducido a la Argentina a esta crisis económica. La oposición política, la oposición a que yo integro, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, está actuando con una mesura dentro de un marco de responsabilidad institucional que el gobierno bien haría de valorar claramente, porque nosotros somos, vuelvo a decir, una oposición que critica, no tenemos punto de coincidencia desde el punto de vista ideológico con lo que expresa el gobierno, pero somos responsables clara e institucionalmente. Y lo que dice la ministra a nosotros nos preocupa doblemente, porque no sea que empiecen operaciones para poner responsabilidades sobre las que no las tenemos, operaciones que con este gobierno estamos muchas veces acostumbrados, ¿no? Alguna operación de inteligencia, alguna cuestión de esas características. La verdad es que lo que el gobierno tiene que resolver es el problema del hambre que tienen muchos sectores de la sociedad. El gobierno tiene que resolver el problema del trabajo, el problema de la inclusión. Nada de eso aparece estando en la agenda del gobierno, y eso es lo que tendrían que tener, y esa tendría que ser la principal preocupación del presidente y de los funcionarios de su gobierno. Rossi, ¿cuánto ajuste puede tolerar una sociedad antes de decir basta? Es que la sociedad está diciendo que no quiere más ajuste. Cuando usted ve las expresiones, las movilizaciones, las demandas en todas las localidades, muchas que no aparecen y que no tienen la suficiente visibilización, pero la sociedad está diciendo basta. Fíjese la movilización la semana pasada de la comunidad universitaria, el impacto que tuvo, y fue una de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos en la Argentina. Pero en todos los lugares de la Argentina está habiendo movilizaciones y expresiones de desagrado con esta política económica. Entonces, la sociedad no quiere un día más de ajuste. El único que sigue aplicando la política de ajustes es el gobierno, pero la sociedad ya claramente ha rechazado esta política económica. No quiere vivir, no la lleven a la Argentina a una situación de estas características, de presionar permanentemente y de ofrecerle a los argentinos un único camino, que es el altar, inmolarse en el altar de la deuda y del ajuste, porque los argentinos sabemos que se puede vivir de otra manera. Y se puede vivir de otra manera con una política económica que privilegie el consumo, que privilegie el fortalecimiento del mercado interno, el aumento de la demanda, la no pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de las pensiones, de defender a la producción, de defender al que fabrica, al que trabaja en la Argentina. De esto se trata, no se necesita hacer lucubrar demasiadas salidas. Se pusieron en un callejón sin salida con esta política económica que nos está llevando a una situación cada vez más de tensión social que genera la propia política económica. Entonces el problema es muy simple: cambien la política económica. Bien. Rossi, muchísimas gracias, y gracias también a Néstor Dib ahí en el lugar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias.